El silencio antes del quiebre, la batalla invisible que sacude a la monarquía. Hay momentos en la vida en los que uno comprende, de forma casi brutal, que el suelo bajo sus pies no es tan firme como parecía. Esa sensación, cuando llega, no lo hace con suavidad. Irrumpe, desestabiliza y obliga a mirar de frente aquello que se había evitado durante demasiado tiempo. En el corazón de la monarquía británica, ese instante parece haber llegado, y no con ruido, sino con un silencio inquietante. El silencio que emana desde Buckingham no es un refugio de calma. Es una pausa cargada de tensión, una antesala. Quienes han seguido de cerca la saga de los Sussex saben reconocer ese patrón. Cuando la institución calla por completo, algo de gran magnitud está a punto de emerger. Esta vez, sin embargo, la sensación es distinta, más profunda, más definitiva. En el centro de todo se encuentra una confrontación que ya no puede disfrazarse de desacuerdo familiar. Lo que está ocurriendo ha trascendido lo personal para convertirse en un pulso institucional. El príncipe William ha dejado de operar en las sombras. Ya no hay filtraciones estratégicas ni mensajes indirectos. Su respuesta ha sido directa, estructurada y, sobre todo, oficial. Ha activado mecanismos legales que llevaban décadas sin exponerse públicamente. Todo comenzó con un documento, no una carta, no una súplica, sino un dossier de 72 páginas, que llegó directamente a Clarence House. Elaborado por el equipo legal del príncipe Harry, el archivo fue concebido como una pieza definitiva, una herramienta destinada a cerrar el conflicto de una vez por todas. Cada sección estaba cuidadosamente diseñada para sostener una narrativa. La legitimidad. Dentro del documento se incluían pruebas que, según sus creadores, resultaban incuestionables. Un test genético realizado en California, que confirmaría la paternidad biológica de Archie. Una declaración jurada de Meghan, detallando cronológicamente su embarazo. Registros médicos, informes clínicos y testimonios notarizados. Todo dispuesto como un engranaje perfecto, construido para resistir cualquier escrutinio. El objetivo era claro, aunque las implicaciones eran enormes. Reintegrar a Archie y Lilibet como miembros formales de la familia real. Recuperar títulos, derechos, protección institucional. Reabrir una puerta que, sin un anuncio oficial, había sido cerrada con firmeza. Pero detrás de esta ofensiva legal había algo más que estrategia. Había urgencia. Fuentes cercanas sugieren que la vida en Estados Unidos, lejos del relato público cuidadosamente construido, había comenzado a fracturarse. La presión mediática, el desgaste financiero y la erosión de su posicionamiento habían debilitado el proyecto que Harry y Meghan intentaron consolidar tras su salida. El regreso, más que un deseo, empezaba a parecer una necesidad. Y entonces llegó la respuesta. Lejos de cualquier reacción emocional, William actuó con precisión quirúrgica. No hubo llamadas, ni intentos de reconciliación privada. En su lugar, reactivó un órgano interno poco conocido, un consejo compuesto por expertos legales, archivistas e investigadores especializados en la verificación de linajes. Su función es clara: proteger la integridad de la línea sucesoria. La primera decisión fue inmediata y contundente: congelar el proceso de reintegración. La justificación oficial hablaba de irregularidades significativas en la documentación presentada. Pero lo verdaderamente relevante no fue la explicación, sino la velocidad y la firmeza de la medida. A partir de ese momento, el conflicto entró en una nueva fase. En cuestión de días, se implementaron medidas financieras que evidenciaban una estrategia de contención. Activos vinculados a estructuras compartidas con Harry fueron sometidos a revisión independiente. Derechos comerciales, acuerdos de licencia y flujos de ingresos quedaron bajo supervisión. Nada podría moverse sin aprobación. Paralelamente, se congelaron fondos millonarios y se inició la revisión de propiedades vinculadas. No se trataba de gestos simbólicos, sino de cortes estructurales.
La maquinaria institucional había comenzado a cerrarse. El trasfondo de estas decisiones revela algo más profundo que un simple desacuerdo. Sugiere una percepción de riesgo, no solo reputacional, sino sistémico. Porque cuando una institución cuya estabilidad depende de la continuidad y la legitimidad percibe una amenaza en su propia narrativa, la respuesta no puede ser improvisada. Aquí es donde surge la pregunta inevitable. ¿Estamos ante un heredero defendiendo la institución que algún día liderará? ¿O frente a un hermano que ha decidido que la distancia ya no es suficiente? La línea entre lo personal y lo institucional se ha difuminado hasta desaparecer. Cada movimiento parece responder a ambas dimensiones al mismo tiempo. Cada decisión tiene un peso simbólico y práctico. Lo que en apariencia era una revisión financiera rutinaria, pronto adquirió dimensiones inesperadas. Los informes forenses presentados ante el Tribunal Superior de California detallaban un total de $2,3 millones en gastos personales entre 2022 y 2025 en líneas de crédito conjuntas. Las cifras, frías en su presentación, cobraban vida en su desglose. Casi $500,000 destinado a moda de lujo, cientos de miles en vuelos privados y una suma significativa invertida en consultoría de imagen y entrenamiento mediático. No era solo el dinero, era el patrón. La prensa no tardó en reaccionar. Pero, a diferencia de otras ocasiones, el tono no fue especulativo ni sensacionalista. Fue clínico, casi quirúrgico. Titulares que no gritaban, sino que insinuaban conclusiones inevitables. Confesión críptica, fisuras internas, libertad o arrepentimiento. La narrativa del cuento moderno comenzaba a deshilacharse, hilo por hilo, bajo la mirada implacable de la opinión pública. Sin embargo, en medio de esa tormenta mediática, emergió un elemento inesperado: la percepción de alivio. Fuentes cercanas describieron a Harry no como un hombre enfurecido, sino como alguien que por primera vez en años parecía más ligero. Como si pronunciar ciertas verdades, aunque fuera de forma parcial, hubiera liberado una carga invisible pero constante. Ese matiz cambió el eje de la historia, porque admitir, aunque sea en privado, que una vida no fue exactamente la elección que se creía, altera todo. La promesa de libertad, que en su momento se presentó como absoluta, parecía ahora acompañada de condiciones que no se comprendieron del todo. Y cuando esa realización se instala, no permanece en silencio. Se expande, transforma y obliga a todos los involucrados a tomar posición. La pregunta dejó de ser ¿qué había ocurrido para convertirse en qué importaba más? ¿Proteger la imagen construida durante años o enfrentar la posibilidad de que el protagonista ya no quisiera interpretarla? En ese punto, la narrativa dejó de pertenecer exclusivamente a los medios o a las instituciones. Pasó a ser profundamente personal. El silencio posterior fue, quizás, el elemento más elocuente de todos. Tras el anuncio del rey, la respuesta oficial se limitó a unas pocas palabras cuidadosamente medidas. Sin declaraciones extensas, sin confrontaciones públicas, sin dramatismo visible. Solo una afirmación de compromiso humanitario. 12 palabras que, lejos de cerrar el capítulo, lo amplificaron. Porque el silencio, cuando es deliberado, comunica más que cualquier discurso. En un entorno donde cada gesto es calculado, la ausencia de reacción se convierte en una declaración en sí misma. Y en este caso, esa quietud parecía sugerir contención, estrategia o incluso una pausa antes de un movimiento mayor. Pero la calma no se replicó en el ámbito privado. Según versiones no confirmadas, una breve frase, no destruí nada, solo dije la verdad, habría cambiado completamente el tono de una conversación crucial. No era una defensa agresiva ni una disculpa, era una afirmación. Y las afirmaciones, cuando se perciben como definitivas, generan ondas expansivas. La reacción no se limitó a los círculos cercanos. En cuestión de horas, el análisis digital se multiplicó. Observadores desmenuzaron cada gesto, cada pausa, cada inflexión de voz. No buscaban escándalo, sino coherencia,
y muchos coincidieron en una lectura común. Algo había cambiado. Ya no parecía una actuación, sino una fisura real. En paralelo, el componente financiero adquiría mayor complejidad. Equipos legales comenzaron a cruzar datos entre registros corporativos y estados bancarios, sugiriendo posibles inconsistencias en la clasificación de ciertos gastos. Al mismo tiempo, documentos parcialmente revelados apuntaban a movimientos de fondos a través de estructuras offshore, añadiendo una capa internacional al asunto. La intervención de organismos oficiales y la activación de marcos de transparencia ampliaron el alcance del conflicto. Lo que había comenzado como una disputa con tintes personales evolucionó hacia un escenario más amplio, donde se entrelazaban gobernanza, reputación y control institucional. Las consecuencias internas no tardaron en manifestarse. Renuncias clave dentro de la organización reflejaron una pérdida de confianza, o al menos, una incertidumbre difícil de gestionar. Socios estratégicos comenzaron a reevaluar proyectos, no necesariamente por hechos comprobados, sino por el riesgo asociado a la percepción pública. En Londres, la estrategia parecía clara: reducir la incertidumbre, proteger los activos institucionales y evitar cualquier desvío de recursos que pudiera facilitar una reestructuración fuera del marco tradicional. Era una respuesta calculada, diseñada para contener no solo el problema inmediato, sino sus posibles ramificaciones futuras. En la mañana del 14 de febrero de 2026, una serie de decisiones discretas comenzó a alterar el equilibrio de una de las instituciones más observadas del mundo. Lo que en apariencia era una crisis privada, un deterioro matrimonial, tensiones familiares, diferencias irreconciliables, empezó a entrelazarse con mecanismos mucho más fríos y estructurados. Notificaciones de fideicomiso, activadores legales y protocolos internacionales de cumplimiento financiero. El movimiento no era visible para el público, pero sus efectos se extendían como una red silenciosa. Cuentas revisadas, propiedades bloqueadas, marcas comerciales bajo escrutinio. Una arquitectura entera, diseñada para sostener un posible traslado y una nueva vida, comenzaba a ser contenida pieza por pieza. En ese contexto, una pregunta emergía con fuerza inquietante. Había sido una decisión íntima. La paternidad, el deseo de proteger, de redefinir el legado, el detonante de una reacción más profunda dentro de la familia real. ¿Podía un gesto personal provocar una respuesta institucional tan meticulosa y firme? Esa misma noche, en un despacho de Windsor, el tiempo pareció detenerse. El sonido de un reloj marcaba cada segundo con una claridad insoportable. Frente a un escritorio antiguo, un heredero se enfrentaba a un sobre sellado, cuyo contenido prometía cambiarlo todo. No era un documento cualquiera. Era el tipo de informe que no solo describe hechos, sino que redefine relaciones, lealtades y, en última instancia, identidades. Al abrirlo, cada línea se convirtió en un golpe seco. No había ambigüedad, no había espacio para la interpretación. La certeza era absoluta y devastadora. Alguien cercano, alguien cuya lealtad se había dado por sentada, había cruzado una línea imposible de desdibujar. No se trataba de política ni de estrategia mediática. Era algo más profundo, más humano. Era traición. En ese instante, el peso de la institución dejó de ser abstracto. Se volvió íntimo. La corona, con toda su historia y simbolismo, no podía proteger del dolor de una fractura personal. Las palabras escritas en ese informe no solo detallaban irregularidades o decisiones cuestionables, revelaban una ruptura en la confianza que sostenía, en silencio, la estructura misma de la familia. Mientras tanto, fuera de esos muros, el mundo seguía observando, esperando señales. Analistas, medios y observadores buscaban pistas en cada gesto público, en cada declaración cuidadosamente medida. 3 indicadores se convirtieron en el centro de todas las miradas. Cualquier referencia pública que pudiera sugerir reconciliación o confrontación, la postura del monarca frente a decisiones recientes, y quizás lo más determinante, la posibilidad de que 2 hermanos volvieran a compartir un espacio visible.
Pero detrás de esas variables estratégicas, existía una cuestión más compleja. ¿Cómo se reconstruye algo que no es únicamente institucional, sino profundamente emocional? ¿Puede una familia, expuesta durante años al escrutinio global, encontrar un espacio privado donde sanar? El informe de auditoría, publicado poco después, añadió una capa adicional de tensión. Sus conclusiones eran contundentes. Se señalaban irregularidades en la gestión de fondos, representaciones cuestionables de actividades y una difusa línea entre lo filantrópico y lo comercial. Aquello que había sido presentado como compromiso social aparecía ahora bajo una luz distinta, generando preguntas sobre intención, transparencia y responsabilidad. Sin embargo, incluso esos hallazgos, por graves que fueran, no lograban eclipsar el núcleo del conflicto, la relación entre padre e hijo, entre hermanos, entre deber y elección. Más allá de cifras y documentos, lo que estaba en juego era la posibilidad de pertenecer, no como una obligación heredada, sino como una decisión consciente. El monarca, en el centro de esta encrucijada, enfrentaba una pregunta que ningún protocolo podía responder. ¿Es posible reintegrar sin debilitar la autoridad? ¿Puede ofrecerse una segunda oportunidad sin que se perciba como una concesión que erosiona la estabilidad institucional? Las opciones no eran simples. Cada camino implicaba riesgos. Un gesto de apertura podría interpretarse como debilidad, una postura firme como frialdad. Y en medio de ese delicado equilibrio, la figura del heredero emergía como clave. Su reacción, sus decisiones, su disposición, o falta de ella, para reconstruir puentes, podía redefinir el rumbo de toda la narrativa. En los pasillos internos, las conversaciones se volvieron más urgentes. Asesores reunidos, documentos sobre la mesa, silencios cargados de significado. No se trataba solo de gestionar una crisis, sino de anticipar sus consecuencias a largo plazo, porque más allá del momento inmediato, lo que estaba en juego era la percepción futura de la institución. "We protect what's left", respondió en voz baja Príncipe William, como si cada palabra pesara más que el aire que lo rodeaba. "The truth stays here. The world is not ready". No era una frase improvisada, sino la aceptación de una carga que no podía compartirse. Mientras las horas avanzaban sin alivio, el dolor no cedía. Los recuerdos de risas, de complicidad y de una lealtad que parecía inquebrantable, ahora se sentían huecos, como ecos de algo que ya no existía. Pensó en sus hijos, en cómo algún día podrían descubrir que ni siquiera la realeza protege del desgarro emocional, que el amor y la fidelidad pueden romperse incluso bajo los símbolos más antiguos del poder. Cuando el atardecer cubrió los jardines de Castillo de Windsor, salió en silencio. El aire era frío, la tierra aún húmeda por la lluvia de la mañana. Se detuvo bajo el viejo roble que su madre había amado, y susurró: "Está ocurriendo otra vez". En ese instante, casi pudo escuchar la voz de Diana, princesa de Gales, firme y serena, recordándole que la verdadera fortaleza no reside en el silencio, sino en la resistencia. Sin embargo, aquella noche, la resistencia parecía confundirse con el aislamiento. Al caer la noche, las ventanas de Windsor brillaban tenuemente contra el cielo oscuro. Dentro, la familia hablaba en tonos bajos, midiendo cada palabra. Afuera, tras las rejas, periodistas aguardaban bajo la lluvia, intuyendo que algo se había fracturado en el corazón mismo de la monarquía. No sabían qué, pero lo sentían. De vuelta en su estudio, William pasó la mano sobre una carta antes de guardarla bajo llave. A medianoche, miró hacia las estrellas, frías y distantes. El peso ahora era solo suyo, el secreto, el dolor y la responsabilidad de proteger lo que aún quedaba intacto. Y aunque el mundo dormía ajeno, algo dentro de aquellos muros había cambiado para siempre. ¿Qué verdad podría ser tan devastadora que incluso un futuro rey debe ocultarla? La respuesta parece entrelazarse con otro nombre, otro destino. Príncipe Harry. Para mediados de febrero de 2026,
El conflicto había dejado de ser abstracto para Harry. Tras años de tensiones públicas y relatos enfrentados, lo que comenzó como procedimientos legales y revisiones financieras se transformó en algo profundamente personal. Todo cambió cuando el llamado Project Mirror fue presentado en los registros judiciales de Santa Bárbara. Hasta entonces, Harry había escuchado fragmentos, estrategias, explicaciones legales. Pero ver la estructura completa, fechada el 18 de enero de 2026, alteró su percepción. Aquel documento de 42 páginas no era una hipótesis, era un plan detallado. Incluía cronogramas, decisiones educativas, posibles cambios de jurisdicción y estrategias mediáticas. Entre sus páginas se mencionaban incluso documentos de inscripción para una escuela internacional en Doha. Para observadores legales, se trataba de una estrategia de reubicación. Para Harry, era algo más inquietante. Un mapa de un futuro que no había comprendido plenamente. El nombre de Meghan Markle aparecía vinculado a accesos administrativos en archivos clave. También se mencionaban rutas de doble ciudadanía y mecanismos de residencia. Pero lo más alarmante eran las comunicaciones cifradas que incluían consultas sobre protecciones de custodia soberana y garantías de no extradición en Qatar. Aquellas palabras tenían un peso innegable. No hablaban solo de imagen o filantropía. Sugerían anticipación, conflicto, incluso desconfianza. Harry, que ya había enfrentado años de fricción con la familia real, comprendió que esta vez no se trataba de reputación, sino de acceso, de futuro, de control. Si una reubicación bajo patrocinio soberano se concretaba, los derechos de custodia podrían volverse extraordinariamente complejos dentro del marco internacional. El 16 de febrero de 2026, su equipo legal solicitó evaluaciones psicológicas independientes para ambos padres. La respuesta desde Montecito fue inmediata y contundente. Pero el verdadero punto de quiebre llegó poco después. Durante una intervención en el California Wellness Summit, Harry pronunció una frase que se volvió viral en cuestión de minutos. Freedom can look like a cage. Lo que parecía una reflexión personal se convirtió en detonante global. Millones de reproducciones, análisis, interpretaciones y debates inundaron las plataformas digitales. Dentro de la residencia en Montecito, según fuentes cercanas, la reacción fue caótica. Teléfonos sonando sin descanso, asesores movilizándose, instrucciones urgentes intentando contener lo incontrolable. Pero era demasiado tarde. Las palabras ya pertenecían al dominio público. Y con ella, algo cambió de forma irreversible. El problema dejó de ser lo que Harry dijo. El verdadero impacto residía en el hecho de que lo dijo. Porque cuando alguien comienza a hablar sin permiso, el silencio deja de ser una opción viable. En paralelo, la presión aumentaba en otros frentes. La Fundación Archewell enfrentaba una caída significativa. 3 patrocinadores importantes retiraron su apoyo antes de finalizar enero. Mientras tanto, iniciativas vinculadas a estructuras más tradicionales de la corona parecían fortalecerse, acentuando el contraste. Harry solicitó una audiencia formal con Rey Carlos III, pero no obtuvo respuesta. Según allegados, su tono había cambiado, de firmeza a urgencia, incluso desesperación. En un hecho sin precedentes, una auditoría conjunta entre organismos regulatorios de 2 continentes marcó el inicio de un giro que pocos habían anticipado. La Charity Commission for England and Wales, en coordinación con el Internal Revenue Service de Estados Unidos, no solo revisó cifras o procedimientos, desmanteló una narrativa cuidadosamente construida durante años. Y cuando una narrativa de ese calibre se resquebraja, no hay estrategia capaz de reconstruirla por completo. Hasta ese momento, gran parte del discurso público había girado en torno a emociones, independencia y reconstrucción personal. Sin embargo, lo que emergió tras la auditoría fue un patrón mucho más complejo. Estructuras financieras opacas, decisiones estratégicas encubiertas bajo iniciativas filantrópicas y una red de intereses donde lo personal y lo institucional se entrelazaban de manera difícil de separar. El problema ya no era reputacional,
era estructural. El temor que comenzó a dominar las conversaciones privadas no era el escándalo en sí, sino su irreversibilidad. Porque una vez que la ilusión de transparencia se rompe, cada acción pasada es reinterpretada bajo una nueva luz. Cada declaración pública deja de ser espontánea y comienza a percibirse como calculada. Cada silencio, como una omisión significativa. En medio de este escenario, la figura de Harry adquirió un matiz distinto. Sus intervenciones públicas, que antes podían leerse como intentos de explicación o catarsis, empezaron a percibirse como algo más experimental. Cada palabra parecía medir límites invisibles. Cada pausa, evaluar consecuencias. Ya no era simplemente un hombre contando su versión de los hechos, era alguien intentando definir cuánto de sí mismo podía recuperar, sin provocar una reacción irreversible del sistema del que provenía. Lo inquietante no era solo el contenido de sus declaraciones, sino el espacio en el que se producían. No se trataba de confesiones privadas, ni de procesos terapéuticos protegidos por confidencialidad. Era un escenario público, irreversible, donde cada frase quedaba registrada, analizada y reinterpretada en tiempo real. Una vez pronunciadas, esas palabras no podían retirarse, y sus efectos se expandían mucho más allá de su intención original. Mientras tanto, en el ámbito legal, la situación evolucionaba con una rapidez que transformaba el conflicto. Lo que comenzó como una disputa familiar se convirtió en un proceso de contención judicial. Las decisiones emitidas no buscaban determinar culpabilidades definitivas, sino prevenir posibles escenarios de riesgo. Medidas como la supervisión de comunicaciones, la retención de documentos clave y la intervención de terceros neutrales reflejaban un cambio fundamental. El caso ya no se trataba de versiones enfrentadas, sino de control institucional. Los registros presentados durante las audiencias añadieron una dimensión técnica difícil de ignorar. Metadatos, registros de acceso, movimientos financieros y trayectorias de vuelo fueron analizados con precisión quirúrgica. De forma aislada, cada elemento podía parecer justificable. Sin embargo, en conjunto, delineaban una secuencia coherente que apuntaba hacia una planificación más avanzada de lo que se había reconocido públicamente. El denominado Project Mirror emergió como un eje central de la investigación. Documentos asociados mostraban accesos repetidos a formularios de inscripción escolar en el extranjero, así como comunicaciones que sugerían consideraciones sobre jurisdicciones legales alternativas. Paralelamente, registros de aviación confirmaban desplazamientos frecuentes entre puntos estratégicos, reforzando la percepción de que no se trataba de una idea abstracta, sino de un plan en desarrollo. A esta capa se sumó el análisis financiero. Los informes detallaron millones de dólares en gastos personales y transferencias internacionales, algunos de ellos vinculados a estructuras corporativas en jurisdicciones conocidas por su opacidad. Más preocupante aún fue la posible reclasificación de ciertos costos bajo categorías filantrópicas, lo que generó interrogantes sobre el uso real de fondos destinados a fines benéficos. Los testimonios de antiguos colaboradores aportaron contexto sin necesidad de especulación. Describieron procesos internos, decisiones administrativas y dinámicas organizativas que, sin afirmar intenciones, evidenciaban inconsistencias en la gestión. No era una cuestión de interpretar motivaciones, sino de observar patrones. Conforme avanzaban las audiencias, el tono cambió de manera perceptible. Lo que inicialmente se presentaba como una negociación de custodia, evolucionó hacia una revisión integral de conducta, supervisión y responsabilidad. Las defensas legales insistieron en que muchas de las acciones respondían a estrategias de expansión global y planificación de marca. Sin embargo, la coincidencia temporal entre decisiones financieras, movimientos logísticos y acuerdos familiares complicaba esa narrativa. El punto de inflexión llegó con la resolución judicial. Las medidas adoptadas no solo establecieron límites claros, sino que redefinieron el marco en el que cualquier acción futura debía desarrollarse. La imposición de garantías económicas para posibles reubicaciones,
La obligación de reembolsos significativos y la restricción en el uso comercial de ciertos términos vinculados a la identidad institucional marcaron un precedente contundente. Más allá de sus implicaciones legales, estas decisiones enviaron un mensaje claro: la protección del interés superior, particularmente cuando involucra a menores, prevalece sobre cualquier estrategia individual o institucional. En ese contexto, los títulos, las narrativas y las percepciones públicas pierden relevancia frente a consideraciones más fundamentales. Sin embargo, la dimensión más compleja del caso no puede medirse en cifras ni en resoluciones judiciales. Se encuentra en el terreno de la identidad. La elección de firmar un documento con un nombre de nacimiento, despojándose de títulos, puede parecer un gesto menor, pero encierra una carga simbólica profunda. Representa un intento de redefinirse fuera de estructuras heredadas, de reducir la identidad a lo esencial cuando todo lo demás se vuelve incierto. La pregunta que emerge entonces no es únicamente legal ni mediática. Es profundamente humana. ¿Qué queda cuando se eliminan los roles, las expectativas y las narrativas? ¿Quién es una persona cuando ya no actúa como representante de una institución, ni como figura pública, sino simplemente como individuo? Al final, este episodio no es solo una historia de poder, conflicto o regulación. Es una reflexión sobre los límites entre lo público y lo privado, sobre el costo de vivir bajo observación constante y sobre la dificultad de tomar decisiones auténticas en un entorno donde cada acción tiene repercusiones globales. La historia, lejos de concluir, parece estar entrando en una fase aún más delicada. Porque una vez que las estructuras se cuestionan y las identidades se redefinen, lo que sigue no es la resolución inmediata, sino un proceso lento e incierto de reconstrucción. Y en ese proceso, la verdadera batalla no se libra en tribunales ni en titulares, sino en el terreno invisible donde convergen la verdad, la responsabilidad y la necesidad de pertenecer.